Lo que está pasando hoy en el país, que se habla tanto como de esa división, unos estamos acá y otros estamos de extremo a extremo, ¿es algo que ya se había visto tan marcado en el país o es algo que realmente se está viendo muy marcado ahora por los candidatos que de pronto tenemos, que unos han sido considerados de derecha, otros más de izquierda? Yo creo que sí se había visto efectivamente, el país lo había vivido a finales de los años 80, principios de los años 90, una polarización igual. Un eh, galán. Efectivamente, digamos, donde estaban todos los cuatro candidatos presidenciales que asesinaron. Pero esta es una elección muy importante en la medida en que asumimos que la política se puede hacer sin matar a la gente. Yo creo que por fin el país entendió que podemos tener discrepancias políticas, pero no por eso nos tenemos que asesinar. Y es una elección política importantísima por eso. Es más, ahorita decías algo que, digamos, tratan de establecer una especie como de conflicto de clase, conflicto territorial, y sí, en el mundo hay conflictos de clases, hay conflictos territoriales, eso es normal, los conflictos son normales. Y es real. Y es real, es decir, invisibilizarlos sería realmente el problema. La cuestión es cómo un Estado puede aprender a tramitar los conflictos a través de las vías institucionales, porque un conflicto no tramitado a través de vías institucionales fácilmente se transforma en violencia. Y creo que como colombianos no queremos más violencia. Usted dice que pues, hablamos de que podemos hacer política sin violencia, sin matarnos, pero justamente se dan a conocer ahora unas amenazas por parte del candidato Petro, del candidato Duque, donde supuestamente hay planes de atentar contra ellos. O sea, finalmente no hemos cambiado en mucho. Y con todo nuestro antecedente de violencia por años, que gracias a Dios hasta ahora no ha pasado nada, pero no sabemos. Y esperemos que no pase, esperemos que efectivamente no pase. Sería terrible. muy grave para nuestra institucionalidad, muy grave. Está muy polarizado Colombia, aunque eso dicen que no existen, pues, que de un punto al otro. Que es bueno, que es malo. Yo tengo un pensamiento, después de todos estos programas y el tiempo que yo trabajando aquí, y mi edad, que yo nunca había visto en Colombia una contienda entre izquierda y derecha, por poner. Primera vez en la historia de Colombia que eso pasa. Y es un proceso de aprendizaje, entender unas propuestas que van por un camino y otras por otro lado. Pero ¿estábamos preparados los colombianos para entender esto o siempre habrá una primera vez? Yo creo que siempre habrá una primera vez. Digamos, ese argumento del estar preparado o no estar preparado se le podría hacer a las mismas sociedades que abolieron la esclavitud. ¿Está esta sociedad preparada para abolir la esclavitud? Entonces, finalmente, creo que sí estamos preparados como país, que es el momento de asumir las diferencias y que es normal que haya pluralidad. Yo creo que a las únicas personas que no les gusta la diversidad y la pluralidad es a los dictadores. Les encanta que todo el mundo piense como ellos, una especie como de uniformidad. Y el que no piense como ellos es el malo de la película y lo están señalando, estigmatizando. No, hay que celebrar, insisto, la diversidad de opiniones. Eso es finalmente una democracia. Andrés, ¿usted por qué piensa o cómo piensa que ha evolucionado esta campaña política respecto de las anteriores? Sobre todo porque en este momento y a este punto, que ya casi llegamos al 27, muchas personas manifiestan que están cansadas con el tema político. De pronto ha sido por la manera en que se ha dado la contienda política en estas elecciones, porque llevamos mucho tiempo o por qué. Yo creo que el fenómeno de desafección política en general, digamos, como se conoce técnicamente, el no estar interesado en la política es general, pues no es solamente de Colombia, no solamente esas elecciones, es muy general. Yo creo que hay un desencanto con los políticos y con la capacidad que tienen los políticos de tomar decisiones. ¿Un hastío o no? O desconfianza. Yo creo que es desconfianza finalmente, es desconfianza, es saber que se eligen y se eligen personas, pero las cosas no cambian. Digamos, nadie mueve las variables estructurales que generan, por ejemplo, la desigualdad, que aumentan el empleo, que disminuyen la pobreza. Nadie mueve las variables estructurales porque nadie quiere asumir el costo político de hacerlo. Entonces, finalmente pasan candidatos en una presidencia, pero no toman las decisiones importantes e, insisto, estructurales de política fiscal y de política social que mueven los indicadores. Entonces, seguimos siendo un país mediocre en general.